Vectores unitarios y la base canónica de los vectores. Sea un vector de posición llamado W, cuyas coordenadas son 3,2, la dirección de W queda dada por sus coordenadas, mientras que su magnitud está dada por la fórmula de módulo, lo cual nos dice que, para este caso, el módulo o magnitud de W es igual a la raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo cual es exactamente igual a la raíz de 13, o, para tener una idea más cercana, es aproximadamente igual a 3,61 unidades. Eso nos dice entonces que la longitud de este vector de origen a extremo es aproximadamente 3,61 unidades. En general, para un vector W cuyas coordenadas son W1 y W2, sabemos que su magnitud siempre estará representada por la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus coordenadas elevadas al cuadrado. Bien, vector unitario con dirección W. Un vector unitario en la misma dirección que tiene el vector W es un vector cuya magnitud o módulo debe de ser igual a 1. Vimos hace un momento que este vector, el vector W, medía aproximadamente 3,61. Un vector unitario con la misma dirección debe de ser un estrechamiento del vector W, debe ser un acortamiento, de tal manera que su módulo o magnitud sea exactamente igual a una unidad. Ahora bien, ¿cómo hacemos para obtener las coordenadas de un vector unitario que tenga la misma dirección de W? En pocas palabras, ¿cuál es el vector de posición de este vector unitario que aparece en color azul? Pues bien, el proceso para hallar ese vector unitario es multiplicar las coordenadas de W por un escalar que sea recíproco de la magnitud de W. Esto es, multiplicar al vector W por el escalar 1 entre la magnitud de W. Esto es lo mismo que decir que el vector W será dividido por el módulo de W. Bien, observemos en la práctica cómo se hace esto. Dado que conocemos el vector W y también ya conocemos su magnitud, podemos obtener las coordenadas del vector unitario en la misma dirección de W. Sabemos que W es 3,2. Sabemos que el módulo de W es raíz de 13. Pues bien, este vector unitario lo vamos a obtener multiplicando las coordenadas de W por el escalar recíproco de su módulo, 1 entre el módulo de W. Esto es 1 entre raíz de 13. Ese escalar 1 entre raíz de 13 va a multiplicar a cada una de las dos coordenadas del vector W. Al hacer esa multiplicación, la primera coordenada será 3 sobre raíz de 13. La segunda será 2 sobre raíz de 13. Esas coordenadas, para una aproximación decimal, serán aproximadamente a tres cifras significativas, 0.832 y 0.555, que representan justo las coordenadas de este punto de extremo, o bien las coordenadas del vector de posición de este vector que se encuentra en color azul. Demostrar que el vector que hemos obtenido de esta manera es un vector unitario, es decir, es un vector con módulo o magnitud 1, es muy sencillo. Si calculamos el módulo del vector que hemos obtenido, sabemos que eso implica sacar la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las coordenadas correspondientes. Las coordenadas son 3 sobre raíz de 13 y 2 sobre raíz de 13. Si elevamos al cuadrado las correspondientes coordenadas, obtendremos que esto es 9 treceavos más 4 treceavos.
La suma nos da, por tanto, 13 treceavos, cuya raíz es exactamente 1. Por tanto, se trata de un vector unitario. Demostrar que este vector tiene la misma dirección que el vector W ya lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque sabemos que dos vectores son paralelos o tienen la misma dirección si uno de ellos es múltiplo del otro. Y claramente nosotros hemos obtenido el segundo vector multiplicando al vector original por un escalar, en este caso un submúltiplo. Ahora bien, si nosotros tenemos el vector W y ya tenemos el vector unitario con la misma dirección, ¿qué tendríamos que hacer para hallar un vector con la misma dirección de W, pero que tenga un módulo o magnitud de 2 unidades? La respuesta es bastante sencilla, pues ya que conocemos el vector unitario, solo es necesario multiplicar las coordenadas del vector unitario, cuya longitud es 1, hay que multiplicarlas por la nueva magnitud deseada. En este caso queremos que mida 2, pues entonces habrá que multiplicar esas coordenadas por 2. Así pues, habrá que multiplicar 2 veces a W entre el módulo de W, es decir, 2 veces el vector unitario, lo cual significa multiplicar 2 veces las correspondientes coordenadas. Al hacer la multiplicación, pues obtenemos como solución que las nuevas coordenadas del vector cuyo módulo o magnitud es 2 son 6 sobre raíz de 13 y 4 sobre raíz de 13. Y así, el nuevo vector observará ahora una magnitud o módulo igual a 2. Vectores unitarios en R2 y la base canónica. Vamos a suponer dos vectores unitarios, es decir, dos vectores cuya magnitud o módulo es la unidad. Y vamos a suponer que esos vectores son perpendiculares entre sí. Vamos a llamarle al primer vector I, claramente con coordenadas 1,0. Aparece en color rojo en el plano cartesiano. Y J al vector cuyas coordenadas son 0,1. Ese vector aparece también sobre el plano cartesiano en dirección Y. Un vector se mueve en dirección del eje X, otro se mueve en dirección del eje Y. Si multiplicamos cada uno de estos vectores por una constante que sea positiva mayor a 1, esto supondrá que cada uno de los vectores habrá de estirarse. Por ejemplo, vamos a suponer que el vector I lo multiplicamos por 2. Se trata de un producto por un escalar. Sabemos que multiplicar por 2 al vector I es multiplicar por 2 cada una de sus coordenadas, lo cual hace que 2i sea lo mismo que el vector 2, 0, y entonces el vector sufrirá un estiramiento. Si al mismo tiempo multiplicamos el vector 3j o 3 por el vector j, implica que vamos a multiplicar por 3 al vector 0,1 y el resultado de esa multiplicación será el vector 0,3. Así pues, mis dos vectores i y j se habrán estirado y tenemos entonces ahora 2i y 3j en el plano cartesiano. Si nosotros hacemos la suma del vector 2i más el vector 3j, sabemos que sumarlos implica geométricamente que yo debería de formar un paralelogramo. Y una vez formado ese paralelogramo, debería yo de trazar la diagonal principal. Esa diagonal principal representará el vector suma. Bien, hemos trazado los vectores de manera tal que voy a formar un paralelogramo. Al trazar la diagonal principal, estaré representando la suma de esos dos vectores. Esto es, analíticamente, ese vector suma representa la suma de 2i más 3j.
Y esta suma de 2i más 3j es, como dijimos, 2 por el vector 1, 0 más 3 por el vector 0, 1. Sabemos que esas multiplicaciones por escalar implican sumar el vector 2, 0 más el vector 0, 3. Hacer la suma de esas coordenadas implica obtener el resultado 2, 3. Así pues, el vector resultante de la suma de 2i más 3j, pues es un vector de posición con coordenadas 2, 3. Vamos a pensar al revés. Vamos a suponer que tengo el vector u cuyas coordenadas son 2, 3, tal como aparece en nuestro mismo diagrama. Ese vector u lo puedo expresar o lo puedo descomponer en una suma de vectores donde aparecen los vectores unitarios i y j. Esos vectores se descomponen de la siguiente manera. El vector 2, 3 lo puedo descomponer como el vector 2, 0 más el vector 0, 3. A su vez, el vector 2, 0 lo puedo descomponer como 2 por el vector 1, 0 más 3 por el vector 0, 1. Y nosotros sabemos que el vector 1, 0 es i, mientras que el vector 0, 1 es el vector j. Así pues, mi vector u ha quedado descompuesto o expresado en términos de vectores unitarios i y j. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? Lo que queremos decir con todo esto es que todo vector de posición se puede expresar como una suma de vectores i y j. Los vectores i y j se consideran la base canónica del plano cartesiano, es decir, son la base sobre la cual yo puedo expresar cualquier vector que se encuentre en el plano cartesiano. Cualquier vector de posición que se encuentre en el plano cartesiano siempre lo podré expresar como una suma de vectores unitarios en términos de i y j. No importa que se encuentre en el cuadrante 2, no importa que se encuentre en el cuadrante 1. Esos vectores siempre podrán ser expresados de esa manera. En general, entonces, un vector u cuyas coordenadas son u1 y u2, cualquiera que sean estos valores, se podrá expresar o descomponer en términos de los vectores i y j. Y esa descomposición será que u sea igual a u1 por i más u2 por j, para cualquier valor de u1 y de u2. Como corolario, en el espacio o en el plano R3, un vector también se puede expresar como una suma de vectores unitarios. Sucede que en el espacio un vector unitario quedará expresado, o un vector en el espacio quedará expresado en términos de tres vectores unitarios, que son los vectores i, j y k. El vector i representará las coordenadas 1, 0, 0, es decir, está en relación al eje x. El vector j siempre representará 0, 1, 0, es decir, representa al eje y. Y el vector k representará 0, 0, 1, lo cual representa al eje z de ese espacio. Por tanto, todo vector en R3 se podrá descomponer en una suma de vectores unitarios. Si el vector tiene coordenadas W1, W2 y W3, en términos de la base canónica I, J y K, ese vector será W1 por I más W2 por J más W3 por K.